Milenio Televisión presenta. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué bueno que nos acompañe nuevamente. En estos días se está celebrando los 10 años de la creación del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, que coincide incluso el Instituto Local de Transparencia, se crea un poco antes que el federal. Entonces, también aquí coincide con el festejo de los primeros 10 años de este instituto que tutela un derecho que se formaliza en la ley. En el 2002, Jalisco ha sido pionero en la materia, y para hablar de lo que se ha avanzado en este derecho, que yo insisto sigue sin apropiarse debidamente el ciudadano de él, me da mucho gusto recibir aquí en el estudio de Milenio Televisión a Cintia Cantero, presidenta del ITEI, del Instituto de Transparencia e Información Pública aquí de Jalisco. Bienvenida. Muchas gracias, Jaime. A tus órdenes. Estos 10 años de los institutos que tutelan la transparencia nos encuentran tal vez a un país en el momento más crítico de desconfianza del ciudadano con las autoridades. Paradójico, ¿no? Así es. En realidad creo que tienen que ver distintos factores. Además del que tú comentas, esta parte donde la sociedad anteriormente, hace de 10 años para atrás, se quedaba prácticamente o tomaba de forma pasiva lo que la autoridad decidía. Es decir, decidía el gobierno tomaba las decisiones y la sociedad no se interesaba. Ha evolucionado esta parte. Actualmente tenemos una sociedad que quiere estar informada, que quiere conocer cómo toman las decisiones su autoridad, y en ese sentido tenemos una sociedad mucho más participativa que hace 10 años. Esto es, creo, lo que también ha generado esta transformación tanto de las autoridades como de la propia sociedad en querer incidir en los asuntos públicos, en aquellos asuntos que nos afectan. En Jalisco ha habido varias leyes. De la primera del 2002 se han reformado, se ha tratado de evolucionar. La actual legislatura, que va a terminar en unos meses, ya hizo una nueva. Hay una nueva ley federal de transparencia, pero tú, en estos 10 años, ¿cuáles serían los puntos de inflexión que destacarías? Bueno, creo que se ha avanzado y, como bien comentas, es necesario que más gente conozca estos derechos. Sin embargo, lo que más rescataría es esta parte de hace 10 años, Jaime, era toda una odisea poder conocer cuánto ganaban nuestras autoridades, cómo se tomaban las decisiones por parte del gobierno, qué compraban, qué obras realizaban, en cuánto tiempo, y actualmente se ha transformado. Actualmente la mayoría de las instituciones públicas publican información en sus páginas de internet, es decir, basta un clic para que nosotros, cualquier persona, pueda acceder a esa información, y en este sentido creo que se ha avanzado. Esta parte donde anteriormente no cumplían con las obligaciones en materia de transparencia y no pasaba absolutamente nada, porque la aplicación de las sanciones quedaba en responsabilidad de las propias instituciones públicas. Actualmente, la responsabilidad de aplicar las sanciones recae en el órgano garante, que en este caso es el Instituto de Transparencia, y esto también ha permitido que las instituciones le hagan caso. Hagan caso a las resoluciones del ITEI. ¿En qué sentido? En que entregan la información al ciudadano. De hace 10 años a la fecha, hemos recibido en el Instituto de Transparencia cerca de 6,000 quejas. 6,000 quejas. 6,000 quejas por parte de los ciudadanos. De estas 6,000 quejas, 74% han sido resueltas a favor de aquel que presentó la queja. Y de igual forma se ha sancionado a los funcionarios que no entregan información o que no atienden las resoluciones. Sin embargo, de esas 6,000 quejas, ¿cuántas son de ciudadanos comunes y corrientes que quieren saber algo? Creo que yo revisaba un estudio muy reciente, dicen que es muy poco, creo que el 2%, 3%. Entonces, ¿qué hace falta para que el ciudadano se apropie más de este derecho? Sí, este derecho prácticamente ha estado concentrado en lo que son los medios de comunicación, el sector académico,
los investigadores, incluso los propios funcionarios públicos. Los propios políticos para los golpetearse. Propios políticos, así es. Este año electoral, bueno, se incrementó sustantivamente la actividad del Instituto de Transparencia. ¿Qué hace falta? O sea, sigue siendo un derecho que están ejerciendo el Círculo Rojo. Exactamente. Lo que tenemos que hacer es difundir este derecho en toda la sociedad y mostrarles a aquellos que no les interesa la política, que no les interesa tanto que el gobierno rinda cuentas, porque esta parte también es solo un sector de la sociedad al que nos interesa. Lo que necesitamos es informarle a las personas de qué les sirve la transparencia. Las instituciones públicas manejan muchísima información, prácticamente la que generan todo el tiempo está para disponibilidad de cualquier persona, y tenemos que informarle a las personas de qué les sirve o la utilidad de esta información y de qué forma puede incidir en su vida cotidiana. Es decir, los programas sociales, cómo pueden acceder a ellos. Si yo quiero, por ejemplo, comprar alguna vivienda, puedo acceder a los planes de uso de suelo, puedo, insisto, obtener los medios de transporte, conocer el gasto de la escuela donde están sus hijos, los requisitos que se requieren, en fin, hay una serie de información, una gran cantidad de información. El Poder Judicial maneja información que está completamente accesible para cualquier persona, el Poder Legislativo, el Poder Judicial. En ocasiones se piensa que hablar de transparencia y hablar de rendir cuentas o de proporcionar información nada más tiene que ver con el Poder Ejecutivo, cuando en realidad prácticamente al día de hoy cualquier autoridad en todo el país está obligada a cumplir con la transparencia y a proporcionar información. Y además, aquellas personas físicas o jurídicas que realicen actos de autoridad, es decir, asociaciones vecinales que pudieran recibir recursos, instituciones de asistencia social privada, en fin, cualquier persona que lleve a cabo actos de autoridad también está obligada a cumplir con la transparencia del recurso que ejerce. Pese a esta evolución y pese a todos estos retos que aún quedan, el tema sigue estando en el centro de la agenda nacional, y apenas el lunes, ayer, el presidente decía que con el nuevo sistema nacional de transparencia se iba a domar al mexicano y en esta tentación que tiene por la corrupción. ¿Hacia dónde vamos? Es una herramienta, la transparencia, el acceso a la información son herramientas que nos van a permitir que las autoridades rindan cuentas, que se sientan vigiladas, supervisadas, que la corrupción, en caso de que como sociedad en realidad utilicemos la transparencia y el acceso a la información, podríamos generar acciones que puedan disminuir o incidir en esta parte de la corrupción. Sin embargo, son acciones que tenemos que hacer de manera conjunta. No basta con que las autoridades estén publicando información. De nada sirve que se esté publicando la información si la sociedad no utiliza la información para poder ejercer otros derechos o para poder incidir con su gobierno en las decisiones que está tomando el gobierno. Es decir, si yo no estoy de acuerdo con la obra pública que está desarrollando determinado municipio, bueno, puedo obtener la información de esa obra pública, puedo supervisar en cuánto tiempo se va a llevar a cabo, puedo revisar si están los permisos correspondientes, a mí como persona en qué me va a afectar o en qué me va a beneficiar, y con base en eso, teniendo la información, puedo yo levantar la mano y incidir en las decisiones que está tomando el gobierno. Esta es la parte con el Sistema Nacional de Transparencia, que efectivamente el día de ayer se formalizó. Lo que se pretende es fortalecer el derecho de acceso a la información de cualquier persona, pero además fortalecer esta parte de obligación que tienen todas las autoridades de transparentar su información. Actualmente la información pública no puede estar más tiempo guardada en una caja, tienes que estar completamente a la vista. Vamos a transitar a esta etapa en la que la información tiene que estar disponible en formatos abiertos y de fácil comprensión y de fácil acceso. ¿Para qué? Precisamente para que cualquier persona, y no nada más este círculo que hasta este momento de 10 años ha estado interesado
en acceder a esa información para que a cualquier persona le llame la atención y pueda accesar y obtener esa información. La implementación de este Sistema Nacional de Transparencia y el del Sistema Nacional Anticorrupción van a implicar volver a modificar nuestra ley estatal de transparencia. La ley estatal de transparencia la tenemos que modificar, como comentaste hace un momento, vamos para nuestra quinta reforma en el Estado. Sin embargo, esta reforma esperamos desde el Instituto de Transparencia que sea una reforma de calidad, es decir, tenemos ya una ley general de transparencia que aplica para todo el país, donde se establecen los pisos mínimos. La local se tendrá que armonizar, pero intentamos que además de cumplir con todos aquellos aspectos que marca la ley general, además de esto podamos proponer un producto en el cual también se establezca de manera muy sencilla este procedimiento de acceder a la información. El procedimiento no debe de ser bajo principios burocráticos, sino que deben de ser muy sencillos, muy ágiles, de contestación prácticamente inmediata. Es como si estás en tu casa, quieres ir al archivo y obtener una información. A este nivel de facilidad y acceso tenemos que llegar. Y eso es lo que esperaremos en las próximas semanas o meses para que pues, en nuestro estado contemos con esta armonización de la ley estatal. Por otro lado, el tema del sistema nacional de anticorrupción, bueno, va a incidir en las instituciones públicas, seguramente no va a tener que reformarse la ley de transparencia cuando ya suceda. Lo que sí tendremos que también atender las modificaciones, por ejemplo, en ley de responsabilidades para los funcionarios públicos. Sin embargo, son dos elementos, la Ley General de Transparencia, la ley de lo que va a contemplar el Sistema Nacional Anticorrupción, todo lo que tiene que ver con una Ley General de Archivos, la Ley General de Protección de Datos Personales, son nuevas reglas en todo el país que vienen a fortalecer los derechos. Las leyes de fiscalización, que aquí también están súper retrasadas. Y nos están obligando y nos van a obligar forzosamente a todas las instituciones a hacer cambios. Esos cambios tienen que suceder, ya no nada más es una política pública, ya no nada más es un tema de voluntad, sino que ya existen las reglas y las tenemos que atender. Aquí en Jalisco tendremos que esperar a la nueva legislatura, o sea, tendremos que esperar 4 meses, casi 5 meses. Bueno, tenemos un año, todos los estados, a partir del pasado mes de mayo. Sin embargo, yo esperaría que Jalisco fuera de los pioneros, de los estados que de manera prácticamente inmediata podamos atender esta armonización. Para mantener esa tradición, ¿no? Jalisco fue el primer estado en tener una ley de transparencia en 2002. Así es, fue el primero. Además de que en el caso de Jalisco, por ejemplo, los sujetos obligados que se agregaron a nivel nacional, Jalisco ya los tiene. Partidos políticos desde el 2005 están como sindicatos obligados. Los sindicatos son los que se tendrán que contemplar ya de forma expresa, totalmente, porque estaban como sujetos obligados indirectos. Pero además tendremos que considerar a todas estas pues instituciones o personas físicas que ejerzan actos de autoridad, los cuales podrán ser itinerantes, en algunos años podrán recibir recursos, en otros no. Los grupos empresariales también en ocasiones reciben recursos públicos, es decir, actualmente todo el recurso público que se entregue a cualquier persona, a cualquier empresa, tiene que ser supervisado y se tiene que rendir cuentas de cómo se ejerció y en qué se ejerció. Y ahí entran también los fideicomisos, que luego también son como la justificación de algunos entes públicos que no quieren abrir las cuentas porque dicen, no, pues estos son patrocinios que llegan a un fideicomiso. Ahora también tienen que explicar cuáles son de empresas privadas y qué viene del recurso público. En este último, en el paso que estamos a punto de dar, finalmente se llegará a que el ciudadano realmente vea en el ejercicio del derecho de la transparencia un instrumento para mejorar su calidad de vida. Tiene que suceder. Yo estoy completamente confiada de que así va a ser una vez que el ciudadano conozca que le puede ser de utilidad la información.
En el Instituto de Transparencia nos estamos ocupando en este momento precisamente en orientarnos hacia la sociedad, en informarle esta utilidad que puede tener más allá de la rendición de cuentas que tienen que tener las autoridades, y estoy completamente convencida de que va a suceder, porque además, insisto, es una disposición que se está generando a nivel de todo el país, no única exclusivamente en el estado de Jalisco o en alguna otra entidad. Es una, insisto, política y disposición normativa que aplica en todo el país, que trae consecuencias en caso de que no se atienda, que esto es importantísimo. Generalmente se emiten reglas y sin tener pues sanciones en caso de que no se cumplan, y en este caso en particular se establecen sanciones para aquellos funcionarios en todo el país que no atiendan las disposiciones. Pues ojalá que así sea. Nosotros vamos a estar muy pendientes de este proceso, que ojalá sirva para ello, para acercar el derecho de la transparencia al ciudadano, y que el ciudadano vea en todas estas herramientas que le dan las leyes de acceso a la información pública una forma de exigirle a sus gobernantes que eso a final de cuentas nos permitirá a todos vivir mejor. Cintia, como siempre, muchas gracias por venir y quedamos en comunicación. Claro que sí, muchas gracias. Gracias también a usted, hasta la próxima.